noches, edición número 452 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Hoy vamos a abordar temas vinculados quizás más a la justicia y al derecho, porque nos parece importante resaltar dos cuestiones. Por un lado, un nuevo aniversario de la Constitución, de la jura de la Constitución de la Nación Argentina. El 1 de mayo de 1853 se conmemora un nuevo aniversario. En esto que las fechas para los argentinos a veces son tan caras para festejar, por ejemplo, derrotas, como lo hacemos con el caso de Malvinas, con el caso de la Vuelta de Obligado. Nos olvidamos de los grandes triunfos de las gestas de la independencia, como por ejemplo fue el combate de San Lorenzo, el 20 de septiembre la batalla de Salta, 24 de septiembre la batalla de 20 de febrero la batalla de Salta, 24 de septiembre la batalla de Tucumán y tantos otros, para festejar justamente derrotas y no festejar el día que nos dimos el plexo normativo de base los argentinos, que fue el 1 de mayo de 1853, la Constitución tan manoseada, por cierto, pero que es la que nos rige hoy y a la que tenemos que acatar. Y a veces cuando decimos en esas cláusulas de la Constitución, uno siempre piensa que está latente como un faro, como algo liminar el bienestar general. Y el bienestar general justamente se vincula, o el bien común, se vincula justamente con la calidad de vida de la gente. Y cuando uno advierte que después de 10 años de una década mal llamada ganada, hoy nos encontramos con que el gobierno esconde la pobreza porque no puede mostrar que los índices que hoy exhibe ese segmento más castigado de la sociedad son notoriamente superiores a los que existían en aquella malhadada época, como la llaman, pretédita al 2003. Y uno cuando ve que lo más triste es que, como que en aquella película de eso no se habla, si hay pobreza que no se note, uno advierte que el gobierno ya ni siquiera tiene la valentía de decir, aún truchando como lo venía haciendo las encuestas, las cifras, no puede decirnos de cuánto es la pobreza que hoy exhibe la nación argentina. Y entonces uno tiene que ocurrir un observatorio muy cierto, como muy sólido, científica y realmente con un respeto enorme en cuanto a su actividad profesional, que es el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Y mientras el gobierno no lo puede dar el índice porque dice, según Kicillof y según el locuaz guionado, por supuesto, porque todas las mañanas cuando habla ya tiene el guión que le han dado de Olivos o de la Casa Rosada, al cual se tiene que sujetar sin mover una sola coma, Jorge Capitanich me refiero, dicen que no lo pueden hacer y la explicación que dan es tomarnos el pelo. Problemas de empalme, que es una vía ferroviaria, una carretera, problemas de metodología, problemas de discontinuar, esas palabras que hoy suenan que uno no sabe a qué se está refiriendo. Entonces el Observatorio de la UCA nos indica que la pobreza alcanza el 27,5% de las personas y el 17,8% de los hogares. 11 millones de argentinos, después de la década ganada, y pese a que crecimos a tasas chinas, o tuvimos, mejor dicho, una recuperación de la economía a tasas chinas, hoy están sumidos en la pobreza. Y por supuesto toma lo que necesita una familia para vivir y habla de 1.700 pesos al mes para tener las necesidades básicas satisfechas. Una familia compuesta de padre, madre y 2 chicos que tienen que recibir educación, que tienen que recibir salud, y que encima de eso, en la franja etaria que va desde 0 a 17 años, las necesidades básicas insatisfechas, carencia de servicios cloacales, carencia de servicios sanitarios, techo, vivienda digna, condiciones de hacinamiento, abarca a un 24%, es decir, que hay
casi 3 millones de jóvenes entre 0 y 17 años que tienen necesidades básicas insatisfechas. Han sido excluidos de los beneficios comunitarios y esto, como decimos siempre, aquel que no conoce el respeto por algunos valores como puede ser la solidaridad, la propiedad, el sentido de pertenencia a una comunidad, es el caldo de cultivo para que luego generen situaciones de violencia y también ante esa pérdida de valores tengamos tragedias como la que ocurrió hace muy pocas horas en Junín. Y todo esto se vincula también que una sociedad que ha sido totalmente dinamitada en sus valores se pone a perseguir a un juez, a un fiscal, cuando el fiscal, en lugar de ser un ñoqui, hace lo que tiene que hacer, investigar. Esto es lo que le pasó a José María Campagnoli, que justamente por no hacer, por hacer para lo que le pagan, cuando toca los puntos más sensibles del poder, ahí entonces se lo empieza a castigar. Pero lo grave del caso no es solamente la persecución de Campagnoli, por cierto, gravísima, sino de que empiezan a atacar también y a perseguir a toda la gente que trabaja con Campagnoli, que seguramente este fiscal ha formado un equipo de idoneidad, de capacidad, de honestidad en su gente, que no es para tirar por la borda, por cierto. No los conozco a muchos de ellos, sí lo conozco a Campagnoli. Y realmente creo que esto es justamente estar bastardeando la Constitución, esto es estar atacando el Estado de Derecho y sobre todo la República. Esa palabrita que a los de carta abierta mucho no les gusta porque ellos se inclinan más por hablar de democracia y la República es como algo, un prejuicio burgués. Lamentablemente es así. Y hoy entonces queremos escuchar de boca del propio José María Campagnoli, gracias José María por venir a nuestro programa. Gracias por invitarme. Y lo que estamos diciendo, lo hemos dicho, no estando vos acá presente, venimos hablando de vos hace rato, porque no solo lo que sos vos como persona, sino lo que emblematiza que se esté atacando desde el Ministerio Público a un fiscal, cuando justamente, no quiero hacer nombres porque a veces es desagradable, me han tocado algunos fiscales que dejaron o no apelaron, recuerdo en algún caso una causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, que no se apeló. Y en muchos otros casos la gente es como que se inclina de hombros y dice, y bueno, pero me quedo sin laburo. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Defender las instituciones del Estado de Derecho y no perder la dignidad o quedarse sin laburo? Tristemente es así, porque si alguien lo han puesto en esa función, y en esto no voy a ser autorreferencial por algún momento de mi vida en que me tocó ser fiscal en un juicio político, pero bueno, cuando uno la vida lo pone frente a esas encrucijadas, uno tiene que actuar como debe actuar un hombre digno, realizar la misión para la cual se le encomendó, y no decir, bueno, pero corro el riesgo de que me echen. Entonces, ¿qué es más importante, mi situación personal o la República? Creo que vos compartís totalmente, si no, evidentemente, hubieras agachado la cabeza. Está dando testimonio. Totalmente, sin duda que la defensa de la República y de las instituciones pasa por eso. O sea, muchas veces uno escucha hablar de independencia del Poder Judicial, pero la verdadera independencia se pone a prueba en casos como este. O sea, un juez que tiene que resolver en un divorcio, o sea, su independencia, que es del marido y de la señora, no. La independencia, ¿verdad?, se ve en causas sensibles, como algunas que yo he tenido, como esta por la cual yo ahora estoy siendo perseguido, sin ningún lugar a duda, y para mí poder tener como corolario tal vez de mi carrera, porque es muy posible que a mí no me vaya bien en el juicio político, después de más de 30 años de trabajar en la justicia, yo no puedo mirar al costado y yo tengo que hacer lo que corresponde y interiormente estoy tranquilo por haber cumplido con mi deber. ¿Hace cuántos años que sos fiscal y algunas de las causas importantes en las que te tocó intervenir? Bueno, hace 20 años que soy fiscal y he estado, bueno, a ver, nosotros empezamos a trabajar muy fuerte con el doctor Quantín, que empezamos con causas que tenían que ver con la reducción de estéreos y con la reducción de autopartes, hicimos muchos procedimientos y tratamos de probar algo que la gente
decía, bueno, se roban un estéreo y el expediente se archiva en tribunales y a una cuadra lo están vendiendo. Entonces empezamos con ese tipo de causas, después pasamos, tuvimos algunas cuestiones que tuvieron que ver con el Consejo Deliberante de aquella época. Yo tuve una investigación muy importante que llevó a la cárcel al expresidente del Consejo Deliberante, José Pico, que lo condenaron a 14 años de prisión en pleno gobierno menemista. Fue a cumplir la pena y condenado por enriquecimiento ilícito, fraudes, falsificaciones. Bueno, a partir de ahí, en 20 años, son muchas causas, no me gusta tampoco hacer pero para que pero la gente últimamente, sepa para llevarlo más al tema, y también, más argentino del fútbol, por ejemplo, he tenido muchas causas contra las barras bravas. Un caso muy conocido fue el caso del joven Acro, que murió, que lo mataron a los tiros, y que por lo cual mi investigación llevó a 7 condenas de prisión perpetua a Barras. He tenido casos de corrupción policial, también con condenas. O sea, mis casos, todos los casos que yo he tenido han tenido un comienzo y un final. O sea, no son casos como aquellos que uno ve a veces que pasan mucho tiempo. Un inicio espectacular y después no pasa nada. Todos mis casos han tenido, o esperás la prescripción, por ejemplo. Claro, mis casos han tenido un tiempo, una resolución. Si ha sido adversa a los intereses de la Fiscalía, ha sido apelada y resuelta por la Cámara. Mi trabajo siempre ha sido... ha podido ser visto por la ciudadanía. En este caso concreto, porque muchos dicen Campagnoli se apartó de la investigación. Y bueno, yo sin haber estudiado a fondo el expediente, entiendo que si en el transcurso de una investigación está apareciendo la comisión de otros hechos ilícitos, me parece que también hay que denunciarlo, ¿no? Exactamente, o sea, la visión de un fiscal tiene que ser integral, no puede ver las cosas tabicadas. Por ejemplo, yo doy siempre este ejemplo, si yo entro, si una mujer me dice que el marido se suicidó, pero yo voy a la escena de donde está muerto y veo que tiene 2 tiros en la espalda, bueno, voy a hacer una investigación teniendo en cuenta lo que me dice la mujer, pero también voy a el posible homicidio, ¿no es cierto? O sea, el fiscal es el que fija el objeto procesal en una causa penal. Y en este caso concreto, ante la denuncia pública que había hecho Federico Eláscar, de que había sido extorsionado y que había sido despojado de esa manera de su financiera, bueno, yo no puedo eso no tenerlo en cuenta. Más allá que después él se desdijera, y por lo tanto yo empiezo una investigación integral con toda la prueba que tenía, tanto del programa periodístico como las que tenía en el expediente por una denuncia de la propia financiera que mostraba un trasfondo de conflicto societario con el exdirector que era Eláscar. Y luego te apartan diciendo que vos no eras competente. No. En realidad mi investigación yo la tuve 22 días hábiles, saco las primeras conclusiones y se la presento al juzgado, y el juzgado ordena las indagatorias que yo había postulado. A partir de ahí empieza toda una batalla procesal, para recusar a la jueza, para recusarme a mí, planteando nulidades, denunciándome en la procuración. Y empieza todo un abanico, un ataque muy grande a lo que es la investigación, pero no defendiéndose de las conclusiones que a las que yo había llegado, sino atacando a mi persona, atacando mi procedimiento, con desconocimiento de lo que yo había hecho, porque como decía muy bien Enrique, yo frente a alguna denuncia pública tengo la obligación, no es porque yo lo quiera hacer. ¿Seguro? Es mucho más tranquilo no hacerlo. Yo tengo el deber de ver integralmente todo el panorama, y entonces empiezo esa investigación por extorsión. En esa investigación por extorsión es donde, para ver el alcance de las personas que estaban detrás del despojo de esta financiera, yo entro en el complejo entramado societario que me lleva a establecer lo que se llamó la ruta del dinero, cómo salió del país y cómo volvió. Que había sido ya también puesto por el programa de Jorge Lanata, y yo lo pude establecer probándolo con las sociedades y con distintos informes. Resulta que eso, que fue cuestionado por las defensas, fue avalado por la Cámara, toda mi investigación. Pero después, por una cuestión de lo que se llama conexidad objetiva, o sea, porque había una comunidad probatoria, según la Cámara, entre mi investigación y la que había en el Fuero Federal, resuelven acumular las dos en el Fuero Federal. Es eso lo que pasó. Para sacarte a vos de fiscal. Bueno, eso puede ser una lectura, pero la Cámara resolvió
con esa formalidad de conexidad objetiva. Entonces yo quedo de alguna manera fuera de esta investigación, pero a mí me quedaron otras 2 investigaciones vinculadas al tema que la procuradora resuelve sacarme la fiscalía que yo tenía interinamente. O sea, dentro de sus facultades estaba esa, pero a mí me pareció, y lo critiqué y planteé una reconsideración porque me parecía que era una manera de sacarme, y yo como fiscal no puedo permitir, si advierto o sospecho que me están sacando de un caso por lo que estoy investigando, bueno, yo tengo que hacer todo el esfuerzo que esté a mi alcance para mantenerme en el caso. Y bueno, entonces quedo fuera por esa fiscalía, quedo fuera de la otra principal porque lo resolvió la Cámara, y después en otras investigaciones que yo tenía aparece un audio, una escucha que vinculaba también al tema de Báez, y por lo tanto, pero esa ya era una investigación propia de la Fiscalía de Saavedra, del distrito de Saavedra, donde yo soy el fiscal de distrito. Y yo creo, y esa es mi lectura, por supuesto, analizando cronológicamente cómo se apresuró la decisión de llevarme a mí a juicio político, que en solo 4 días se resolvió mi suspensión, o sea, mi garantía constitucional de poder investigar con independencia y libertad, me duró 4 días. Bueno, yo creo que es por esta causa que la única manera de frenar mi impulso de investigación era sacarme de mi fiscalía con una destitución. ¿En qué estado está hoy tu situación? ¿Estás suspendido? Mi situación, yo estoy suspendido hace 4 meses y 13 días. Es un tribunal de la propia Procuración. Es un tribunal de enjuiciamiento que está formado por un integrante, de un representante de la Procuración, un representante del Poder Ejecutivo, un representante del Senado, un representante de la Defensoría Oficial, que son los 4 que votaron en mi contra, y después también está integrado por 2 representantes de los colegios de abogados y un representante de la Corte, que los 3 votaron a favor mío. Para que no me suspenda. Y todos los planteos que yo vengo haciendo de recusación o de que, a ver, ya van 4 meses, más de 4 meses que estoy suspendido, me parece que si la excusa para suspenderme fue que yo pueda ejercer mi derecho de defensa, bueno, yo ya me estoy defendiendo, vuélvanme a mi fiscalía. Bueno, todos esos planteos que yo hago los pierdo 4-3 y creo que ese va a ser, lamentablemente, el destino del juicio político. ¿Quiénes son los 3 que votan, que han votado en contra? Los 4 que han votado... No, los 3 que han votado en contra. A favor mío. A favor tuyo. Bueno, el doctor Gauna, el Bacigalupe y la doctora Donato. No, es bueno saberlo para que la gente conozca. Ahora, siendo hacia adelante, ¿vos no sentís como que nosotros más de una oportunidad lo sostuvimos, no sentís, hacete abstracción que sos vos, que no es campaña, el otro fiscal, no sentís que la suspensión tuya es una suspensión del Estado de Derecho? Sí. Viéndolo objetivamente, totalmente objetivo. Sí, a mí me parece que para que funcione el sistema republicano, bueno, es una obviedad que los hombres de derecho sabemos, existen 3 poderes y tiene que haber un equilibrio. Y el contrapeso justamente contra el totalitarismo, contra el autoritarismo, lo pone el Poder Judicial. Y si no tenemos un Poder Judicial realmente independiente, en los casos sensibles independiente, y si no tenemos un Ministerio Público Fiscal que pueda generar investigaciones penales eficaces, con independencia y libertad, ese contrapeso no existe. Y entonces tenemos una ficción de democracia. Para vos, que tenés una trayectoria muy larga y mucha experiencia, y habrás molestado a más de un gobierno. Sí. Y quizá habrás molestado a más de una procuración, a un procurador. Sí. ¿Alguna vez tuviste una presión como esta? Bueno, he tenido en alguna época, cuando hemos hecho investigaciones que tenían que ver contra el intendente, cuando la intendencia dependía del Poder Ejecutivo, el nombramiento de intendente, ¿no? Sí, he tenido muchos sumarios, sí, por supuesto. En una época, en la procuración creo que era el doctor Agüero Iturbe, llegué a tener 23 sumarios, pero todas cuestiones que después salían a la luz, o sea, que eran un método para ver, nunca vi una persecución tan salvaje, nunca lo vi en la historia de la justicia. O sea, los otros 3 casos que este tribunal ha hecho de destitución de fiscales han sido casos por corrupción y uno por acoso laboral. O sea,
en el peor, llevando esto al máximo extremo, estamos hablando de un tecnicismo, de si yo investigué de más, de si yo fui competente. Que puede resolverse por las reglas de la Que ya se resolvió además, claro, porque la Cámara, que en el marco de actuación de un fiscal, que es el expediente, me ha dado la razón. Muchísimas gracias. Y te lo voy a decir, defender a Campagnoli, hago abstracción de tu figura, es defender el Estado de Derecho, y lo que yo veo acá es que se les quiere dar a los fiscales una recomendación con vos. Sí. El fiscal que se aparta, que no entiende que en el poder político rige la impunidad, corre el riesgo tuyo. Y vos lamentablemente estás pagando porque tu misión no es defender los intereses del poder, sino que es defender lo que dice la Constitución Nacional y la local, defender los intereses generales de la sociedad. Ojalá que toda la ciudadanía lo sienta así, como una Ojalá que verdadera todo el mundo causa lo vea así, porque evidentemente, y bueno, igual esto no va a terminar, porque si termina en la destitución, me imagino que recurrirás a las vías legales, a la Corte Suprema, a los... Por supuesto, yo voy a agotar todos los extremos y aún estando fuera, si no me va bien en este juicio político, voy a seguir denunciando y voy a seguir peleando por volver a lo que corresponde, que es una sociedad con poderes equilibrados. Gracias, José María, y suerte. Esperemos que alguno de esos 4 se ilumine. Vamos a la pausa y cuando volvamos, el doctor Eugenio Palazzo. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Y como lo habíamos anticipado en el primer bloque, después de este tema que se relacionaba fuertemente con el Estado de Derecho y con la Constitución de los argentinos, tenemos acá al doctor Eugenio Palazzo. ¿Qué tal, Eugenio, por estar con nosotros? Muchísimas gracias por venir esta noche. Un gusto. No vamos a presentarlo, solamente decir que es abogado y profesor de Derecho Constitucional, porque si comentamos los títulos que tiene, se nos agota el tiempo, los cargos. Y bueno, 1 de mayo, faltan 48 horas. Sí, Una fecha que los argentinos deberíamos recordar, pero con mucho fervor. Es el Día de la Constitución, por supuesto es el Día del Trabajo, pero esto es sumar, no es restar una cosa por la otra. El 1 de mayo de 1853 se sancionó la Constitución, los convencionales constituyentes hicieron algún esfuerzo para que fuera esa fecha, porque era el aniversario del pronunciamiento de Urquiza en 1851, cuando enfrenta a Rosas, y entonces allí en 1853 culmina la Convención Constituyente de Santa Fe. El primero en jurarle subiría el presidente del Congreso Constituyente, dice: unir la convicción a la obediencia. Este es su mensaje, ¿no? Subiría se había opuesto a la oportunidad de sanción de la Constitución. Buenos Aires estaba separada. Y reconoce al culminar la obra que es obligación entenderla, llevarla a los pueblos, acatarla. Nuestra Constitución es amada por algunos, es odiada por otros, es soportada por unos cuantos, pero fundamentalmente es desconocida. Esto es a lo que llevan todos los estudios sociológicos que se han hecho para determinar el grado de conocimiento de nuestra Constitución. Entonces es muy importante, es una misión de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de una serie de organizaciones de la sociedad civil que nos hemos impuesto ya hace algo así como 2 años la tarea de difundir la Constitución y en especial
este día, el 1 de mayo, como Día de la Constitución, es decir, tomar la Constitución, además de como organización del Estado, además de como salvaguarda de nuestros derechos, también como símbolo de unidad, como símbolo del respeto que debemos a los derechos de todos los demás y como un símbolo de unión, un símbolo que representa más los intereses de la ciudadanía, de los habitantes de nuestro país. Los símbolos en general están más cerca del Estado que de los ciudadanos. La Constitución es la que está más cerca de los habitantes, de los derechos de los habitantes, y por eso valorizarla como símbolo es algo que surge en muchos estados que tienen una profunda convicción del respeto de los derechos. Una vez le escuché en una conferencia a un gran constitucionalista, Jorge Reinaldo Banossi, decir que así como hay líderes carismáticos, según la famosa clasificación de Max Weber, él veía que la Constitución argentina era carismática y que muchas veces a la vuelta de procesos traumáticos, de golpe de Estado, de gobierno de facto, la Constitución había sido el elemento que había permitido unir a los argentinos y les había dado esperanzas. No sé si compartís esta visión. Completamente, sí, está graficada por los discursos de nuestro primer presidente cuando volvemos al marco institucional, es decir, en los discursos de Raúl Alfonsín. Después, en el siguiente periodo, aparece la ley que declara el 1 de mayo Día de la Constitución, es decir, que se unen en esto las dos primeras presidencias de nuestro mandato y actualmente en provincias o distritos de tan distinto signo ideológico como la Ciudad de Buenos Aires y Misiones han sido los primeros en sancionar leyes propias estableciendo para los chicos del último grado de primaria la obligación de prometer lealtad a la Constitución el día siguiente hábil al 1 de mayo de cada año. Esto ocurrió el año pasado, se obtuvieron las dos leyes como parte de esta tarea. ¿En la Ciudad de Buenos Aires? En la Ciudad de Buenos Aires y en Misiones, es decir, en dos polos ideológicos desde el punto de vista de las autoridades bastante distintos, lo cual demuestra que la Constitución une y que necesitamos comprenderla, entenderla, respetarla, lo que dijo Zuviría, ¿no? La convicción y la obediencia a la Constitución es lo que nos va a cambiar, es lo que nos va a posibilitar un mejor futuro. Muchísimas gracias y recordemos, el 1 de marzo no es solamente el Día del Trabajador, también es el Día de la Constitución Argentina, un símbolo quizás que debería ser tan importante como el escudo, la bandera o el himno. Hasta el próximo martes si Dios quiere. Chao.